Hola, ¿cómo están todos? Un capítulo más de Las Cosas Como Vane. Y la invitada de hoy es porque ustedes la pidieron y creo que la van a seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo. La cantidad de preguntas, de dudas, de información, de controversia, que era como queremos saber, necesitamos, estamos necesitadas de esta información. Menopausia, hormonas, qué pasa en la adolescencia con las hormonas, qué pasa en la pubertad. Todas estas dudas que tenemos como mamás o a nosotras, nos las va a resolver el día de hoy la doctora Idun Villalobos. ¿Estás listo? Las cosas como van. Pues de nuevo aquí, Idun. Qué gusto tenerte. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por tener más dudas y por invitarme. Sí, qué impresión. Fíjate que desde que se lanzó el reel, en cada episodio, en cada capítulo, hacemos un reel, que es el que lanzamos para invitarlos a que vean. Desde que se lanzó el reel, se empezó a reproducir y empezó la gente como de, a ver, ¿cómo? Quiero saber más. Cuando empiezan a ver el capítulo en YouTube y en las plataformas que lo empiezan a escuchar, me doy cuenta de las dudas y de lo mal informadas que estamos la mayoría de las mujeres. O sea, de verdad, porque hay preguntas que para muchas podrían ser como muy lógicas, como de, a ver, ¿cómo no? Ay, lo yo te decía de la menstruación, ay, ¿cómo me doy cuenta de mis síntomas de menstruación, de la menopausia? Que es lo que la gente como que más le brincó, ¿no? O muchas mamás, porque me di cuenta que eran mamás, hablaban mucho de esta parte de cómo detecto el cambio de hormonas de mis hijos en la adolescencia. Exacto. O en la pubertad, que ahora es adelantada. Entonces dije, vamos a invitar de nuevo a la doctora Idun, ojalá sean muchos capítulos más, porque pues tienes material, Idun, pero sí, enorme. Sí, y aparte, bueno, parte de mi consulta yo me dedico a explicarles todo esto, entonces si me permiten un espacio así donde yo lo puedo explicar y me ahorro ese tiempo en mi consulta. Oye, puedes poner el video así, llegan a la consulta y, ok, dame un segundo, te mando el video aquí de Vanessa antes. Y ya, nos ahorramos. No, es que la verdad es que sí es importante conocer todo esto, todo lo que puede ir pasando, a qué edad debe de ir pasando. Por ejemplo, este tema que vamos a abordar hoy, que es la pubertad. Sí es importante que sepamos qué mecanismos, qué cosas pueden influir en la presentación, en el inicio de esta etapa de la vida y todo lo que puede ¿desencadenar o qué? Venir sobre ella, o sea, influir sobre cómo se va a llevar a cabo la pubertad. Entonces, pues sí es importante. La verdad es que sí me lleva mucho tiempo de la consulta estarles diciendo, es que aunque tú no lo creas, no nada más es cómo te tocó, pues así te tocó, ¿no? Que te bajara a las 8 y que te bajara mucho, caray. Y que no, o sea, no. Es todo el ambiente que tuvo que influir para que pasara esto. Entonces sí es importante. Es un tema, o sea, realmente es un tema. Antes no teníamos ni la cultura, ni nos interesaba, creo, bueno, más bien a nuestros papás el empaparse, involucrarse en estos temas para a nuestros hijos, a los hijos hablarles de ello. Pues es que ahorita ya tenemos todo a la mano, ¿no? Es lo que también me dice mi mamá, pues es que si yo hubiera sabido todo esto, pero pues ¿de dónde te enterabas? Es que la información... Entonces, y ahorita nosotros ya lo tenemos a la mano. Pero ahora, Idun, también yo siempre les digo, es un arma de doble filo, porque hay tanta información que lo dicen tu doctor Google, ¿no? Así tengo una duda y no todo lo que lees es lo correcto, no siempre es confiable. Y hay mucha información también muy alarmista. Investigas de algo de, no sé, me está saliendo un granito, el no sé qué, y ya, te vas a morir y es o sea, hay mucha información muy alarmista. Eso me pasa mucho con las embarazadas, por ejemplo, ahí, no sé... Yo ni siquiera tengo TikTok, pero todo el mundo me llega diciendo, es que en TikTok ya vi que la hemorragia y que no, y yo, a ver, tranquila, calma, ¿no? O sea, vamos a ver todos tus factores de riesgo y en base a eso vamos a tomar medidas, pero no es que a todas. Ahora es un caso, ¿no? Te explican un caso, pero eso no generaliza. Exacto. Oye, Idun, entonces para adentrarnos, mandaron muchas preguntas. Tuvieron muchas dudas, gracias, muchísimos mensajes. Y yo me di a la tarea de, en lugar de mandarle todo a la doctora y decirle, Idun, a ver, Beth, dije, ¿qué es lo que más brinca? ¿Qué es lo que es muy repetitivo? Porque entonces es de lo que estás interesado de escuchar más. Y brincaron 4 cositas por ahí en las que que dijimos, vamos a enfocarnos primero en estas 2 y vamos a ver si el tiempo nos da, si no, pues lanzamos otro capítulo, que era justo esta parte de la pubertad o la adolescencia en todo el movimiento de hormonas. ¿Cómo lo detectas?
¿Cómo sé como mamá cómo detectar a mi hija? ¿Cómo yo, si estoy pasando por este proceso, qué es lo que empiezo a vivir? ¿Qué es lo que empiezo a sentir? Toda la información que tú puedas darnos al respecto y con él. Y hablaban también muchas mujeres que decían, ¿cómo detecto que voy a entrar a la menopausia? ¿Cómo empiezo a decir, estos son síntomas de menopausia? ¿Cómo puedo controlar esos síntomas? Pero entonces nos enfocamos primero en toda esta parte de la pubertad y la adolescencia. Idun. Sí, claro que sí. Mira, la pubertad es una transición, ya sabemos, entre la niñez y la etapa adulta, en donde se completan todos los procesos para tener o llevar a cabo la fertilidad, ¿no? Para madurar la fertilidad. Entonces, ¿cuáles son los años aproximadamente donde se presenta esto? Se considera que de los 8 a los 13 años es más o menos cuando debe de iniciar. Pero ojo, la pubertad está formada por varias cosas, ¿no? El desarrollo mamario, que se llama telarca, el desarrollo de la pubarca, o sea, vellitos en axilas y vello púbico, el olor es parte de la pubarca, la menstruación y el pico de crecimiento. Entonces, si yo digo iniciar a los 8 años, no me estoy refiriendo a la menarca, o sea, al inicio de la menstruación. Me estoy refiriendo a el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Si empiezo a ser muy técnica, me dices, porque luego se me va. Sí. O sea, a los cambios, ¿no? A todos esos cambios. a los cambios sexuales que van a identificar a mujeres y a hombres, ¿no? Exacto. Perdón que te interrumpa. Quiero entender en esta parte, no es, o sea, que a los 8 años la menstruación, no. A partir de los 8 años, todos estos cambios pueden empezar a surgir, que empecemos a ver que pues el busto empieza como, ¿no? El pezón empieza a crecer un poquito, el vello púbico, el olorcito de las axilas, o sea, todos estos cambios. Exacto. Empezamos a detectarlos. Sí, si se inician antes de los 8 años, ya se llama pubertad precoz o pubertad temprana. ¿Y eso es malo, es bueno o realmente...? Cada vez ha sido más temprano el inicio de la pubertad, ¿no? Hay varias teorías. Yo tengo las mías. A ver, dinos Yo tengo las mías propias. Porque sí, entre mamar lo platicamos y como la adolescencia, es que ya le entra a la adolescencia súper chiquito. Yo me acuerdo que cuando me entraba mi adolescencia, ¿no? Y esta parte de la pubertad igual, o sea, entre mamar lo platicamos. Sí, ahorita te digo mis teorías. Mira, el inicio de los caracteres sexuales, o sea, de las características sexuales, no debe de empezar antes de los 8 años. Okay. Lo primerito que se presenta, es el desarrollo de las mamas, el botón mamario. Ni siquiera es todavía una protrusión de la areola y del pezón, sino uno empieza a sentir una bolita detrás de la areola. Ese es el primer cambio que se da en las niñas y puede ser, aquí es bien importante, puede ser de un solo lado. Porque de verdad muchas mamás me han hablado así de, le salió una bolita. Y yo, ¿cuántos años tiene? 9. Es el botón mamario, pero en la mayoría de los casos o en una gran parte de los casos, primero se desarrolla una y en el transcurso del año consecutivo empieza el otro botón mamario. Entonces no empiezan los dos al mismo tiempo siempre. ¿Se ve o solamente solo es palpa? Se palpa. Ok, yo tendría que palpar, por ejemplo, a Victoria, mi hija, decir, a ver, mi amor, si estamos en la pubertad, vamos a ver tus cambios, ok. Exacto, palpar detrás de la areola y ya se siente como una bolita. Como un bordecito. Ajá, una bolita. Entonces, ese es el desarrollo del botón mamario, que generalmente es lo primero que ocurre. Luego viene en los siguientes meses el olorcito. El olorcito apocrino que nosotros le decimos es un olorcito diferente que, ay, como que ya hueles, ¿no? Ok. El que decimos siempre que es mucho más característico en los niños, ¿no? Ajá, sí, pero en las niñas también se da, claro. Porque es el mismo eje, es el eje de las adrenales. El que empieza a hacer el olorcito y después el vello púbico y vello axilar. Okay. Y luego viene el pico del crecimiento, en donde se logra un 18% de la estatura que va a lograr y se da así de rápido. Okay. Y después, 2 años aproximadamente después de la telarca, o sea, del crecimiento del botón mamario, entonces ya viene la menstruación, la menarca. Entonces, estos cambios, si ustedes detectan que aparece el botón mamario en la niña, no es que ya le va a bajar, todavía les quedan 2 años para que le baje. Y en esos 2 años ustedes van a ver la aparición del vello púbico y axilar y el estirón, ¿no? El crecimiento. Están clarísimos, está clarísimo la forma en la que nos estás diciendo, ojo, atención, quienes tenemos hijas, este es el proceso, esto es lo que tenemos que ver.
entre que estábamos hablando qué tan bueno o malo o cómo es si llega todo esto antes de los 8 años. Exacto. Y hasta qué edad, porque yo escucho que hay quienes dicen yo menstrué por primera vez a los 14 y hay quienes dicen yo a los 8 o 9 años. Entonces, ¿hasta qué edad? Tanto una como otra no tienen sus cosas no tan buenas. Okay. Por ejemplo, el iniciar antes puede hacer que el aumento de los estrógenos que se da en las niñas y que es pues el causante de muchos de los cambios, también cierra los cartílagos de crecimiento. Entonces son niñas que van a tener una estatura menor. Okay. Entonces, entre más jovencita te llegue tu regla, menos vas a crecer. Fíjate, yo te iba a decir, mito, Anilú le bajó a los 6 años. ¿Sí, en serio, Anilú? Realmente te iba a decir, falso, verdadero, mito, porque yo escuchaba que decía, entre más temprana edad te baje, quiere decir que vas a ser más bajita. Yo decía, ay, ¿eso qué tendrá? ¿Sí será real? Entonces realmente sí va de la mano. Sí, porque los estrógenos ayudan al cierre de los cartílagos de crecimiento. Entonces empiezan a detener esa parte del crecimiento. Ajá, así es. Si tienen el pico y de repente dicen, ay, mira, es la niña más alta del salón. Pero pues ahí se queda. Claro, Idun, porque de repente ves a niñas que dices, tuvo el pico mucho más chiquita, pero entonces quiere decir que todo este proceso le llegó más chiquita y pero ahí se va a quedar. Ajá, exacto. Órale. Entonces sí, por eso sí tiene, pues, la exposición a los estrógenos a más temprana edad, pues también le aumenta más riesgos, ¿no? Por ejemplo, es un factor de riesgo para cáncer de mama, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es más el tiempo en el que ha estado expuesta a estos estrógenos. Okay. Entonces, tiene sus cosas, como te digo, no tan buenas. Que sea antes de los 8. Y el hecho de que sea más tarde, igual pues retrasa el crecimiento óseo, ¿no? Entonces, pues también tiene sus bemoles. De que si me dices qué prefieres, prefiero que les llegue tarde, pero pues también el hecho de que se retrase su crecimiento óseo tiene a la larga sus complicaciones. Oye, Idun, y así como las mujeres, porque las mujeres es muy claro porque menstruamos, ¿no? Entonces ya, pero todos estos cambios son en hombre y en mujer. Sí, los hombres empiezan un poquito después, como 1 o 2 años. Por eso también decimos esta parte en la que las mujeres se estiran más rápido, los hombres llega una edad, o sea, hay un tiempo en el que dices, lo sigo viendo chiquito, uh-huh. Y ellos como en la preparatoria, ya se dan su estirón, ¿no? Uh-huh. Es porque ellos llevan como un retraso. Una secuencia diferente. Sí. Y su secuencia es diferente y su inicio es más tardío. Ok. Así es. Y entonces pasamos de esta pubertad que es entre los 8 y los 13, 8, 12. Ajá. Y el hecho de las teorías, antes de que nos pasemos a las características de la menstruación, cuando empezaron a notar que antes era el inicio de la pubertad a los 10 años y ahorita ya se recorrió a los 8, ¿no? Muchos empezaron a decir que es por las mejores condiciones de vida, ¿no? Mejor nutrición, etcétera, pero sin embargo el hecho de que inicie incluso antes de los 8 años, pues nos está hablando de que hay algún otro factor que se está incluyendo. Entonces, hay un montón, o sea, teóricamente si tú te metes a estudiar todo de dónde pueden provenir los estrógenos, que son los que generan estos cambios, hay un montón de exposición que nosotros tenemos actualmente a los estrógenos por muchos lados y que esas son como mis teorías, ¿no? Por ejemplo, la flora intestinal. Nosotros cuando fuimos chiquitas y todavía hace poco estaban todos súper, si el doctor no le dio antibiótico a mi hijo, pues no es buen doctor, ¿verdad? Porque no le da antibiótico. Entonces hubo un boom de los antibióticos y eso daña la flora intestinal. Entonces, por ejemplo, empezando por ahí, el intestino tiene una parte de la flora intestinal que se llama estroboloma, que hace que se excreten los estrógenos a través de las heces fecales. Es un proceso que se llama glucuronoconjugación, que no vamos a meternos mucho, pero se excretan a través de los ácidos biliares y luego se excretan a través de las heces. Pero si pasado por las heces estas bacterias están alteradas,
lo vuelven a desconjugar y los vuelven a la circulación. Entonces, un estrógeno que ya se había eliminado vuelve a la circulación y entonces eso que hace que aumente la cantidad de los estrógenos. Y acelera el proceso. Acelera el proceso y hace, por ejemplo, en las niñas que ya habían menstruado pero empiezan a tener estos problemas, que tengan más estrógenos y por lo tanto más menstruación, ¿no? O más sangrado menstrual. O más desarrollo mamario. El intestino, o sea, estando sanos del intestino podemos estar sanos de absolutamente todo. La enfermedad empieza por el intestino. Lo decía Hipócrates. Completamente, sí. Yo estoy igual que tú de atacada, Anelu, porque yo desde mi proceso de separación de todo este rollo, a ver, paréntesis, mi intestino, mi colon, o sea, está muy mal. Cuando yo en la vida yo escuchaba que se enfermaban, yo decía, pues, ¿de qué se enferman? Pero ahora inflamación, colitis, parálisis intestinal, o sea, todo lo del intestino. Todo va relacionado con el intestino. Y es cuando compruebo y digo, claro que sí. Cuando no sabes por dónde empezar a un paciente que está de todo mal, empiezas por el intestino, ¿no? Wow. Porque es lo más importante. Y mira, hasta en ese tipo de cosas estamos partiendo por claro, hormonalmente tiene mucho que ver. Y luego, otra cosa, por ejemplo, los estrógenos que vuelven a la circulación, ¿no? Sanguínea. Otra, los estrógenos que vienen de fuera, que creo que lo platicamos en el capítulo pasado, no recuerdo. Los estrógenos que estamos trayendo, los plásticos, ¿no? El BPA, que finalmente tiene un anillo, que cuando el BPA cambia dentro del cuerpo, ese anillo parece el anillo que se une a las células y que simula ser un estrógeno. Entonces, por eso se llaman senoestrógenos, estrógenos que vienen de fuera. Okay. Entonces, por ejemplo, BPA, talatos, que son los que fijan el olor, las cremas para peinar muy perfumadas, los perfumes, las cremas corporales muy perfumadas, los jabones muy perfumados, tienen talatos que son fijadores de olor y que son también disruptores hormonales, que son senoestrógenos, que vienen de fuera, y entonces eso aumenta la cantidad de estrógenos exógenos, ¿no? Dentro. Entonces, son cosas que vienen de fuera, ¿no? Entonces ya tenemos los que regresan a la circulación, los que vienen de fuera. Y nosotros por dentro también ha habido una epidemia de obesidad en adolescentes. Sí, y entonces de la obesidad, en la obesidad, en la grasita, algunas hormonas se pueden convertir a estrógenos, eso se llama aromatización. Entonces, la obesidad, por un lado, predispone a tener más cantidad de estrógenos. Otro tipo de estrógeno no estradiol, pero sí, finalmente son estrógenos. Y nosotros, si además le sumamos que todos los adolescentes están en el celular antes de dormir y en la pantalla y no sé qué, haber visto la pantalla antes de dormir te disminuye un 25% tu producción de melatonina. Y la melatonina es un inhibidor de la aromatasa, produces más estrógenos, más bien es un estimulador de la aromatasa. Entonces produces más estrógeno de los que hubieras producido si no te estuvieras viendo las pantallas o no te desvelaras. A raíz de esto que acabas de decir tan importante, puede ser que los índices de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico y de todos estos cambios emocionales y mentales en esa edad está disparadísimo, Idun. Yo creo que es pantalla. Sí. Y de lo que hay detrás de la pantalla, eso, ¿no? O sea, eso. Es que ¿qué vemos? ¿Qué consumimos? Y lo dependientes que somos de los likes y de la liberación continua de endorfinas a base de likes y de todo esto. Acabo de leer justo y que son, un estudio se hacen adictos a esas endorfinas, ¿no? Te lo juro que yo no lo creía hasta que lo comprobé. Lo confieso. Lo comprobé y por eso hice unos cambios que mucha gente que me sigue en redes ha notado, porque ya me lo han puesto, porque dije, no, o sea, a ver, señora cuarentona, o sea, ¿qué te está pasando? Ahora resulta que si tu reel, tu imagen, tu historia, no tiene el impacto que tú deseas y que tú quieres y que tú sientes, entonces te va a provocar algo. O sea, ¿en serio vas a estar preocupada y angustiada? Pues no está bien. Ahí comprobé lo que había leído. Porque yo hablaba mucho de eso, refiriéndome a qué onda adolescentes, qué onda chavos, qué onda niños, qué onda. No podemos estar dependientes de esto. Entonces ve cómo tiene una relación, claro, hormonal y todo lo que viene y todo lo que desencadena. Sí, ahorita me acordé ¿sí vieron cómo presentó Julio Iglesias, el hijo, a su novia? O sea, yo dije, no. Casi me desmayo, ¿no? Ay, o sea, no. le puso una sábana
con unos, y así de, miren, miren, y la fue como encaminando hasta que llegó a las cámaras, y de repente baja la sábana y la chava así, y yo digo, ¿qué es ¿qué eso? forma de objetivizar a una mujer? No, o sea, no es un objeto, es una... Así es la un presentó a los novio, medios sí. de comunicación. O sea, y la llevó en una sábana tapada No así puede con ser una sábana y posible. caminando y así. La ayudaban, pues porque no veía a la chava y de repente así como si fuera un trofeo, así le Así quita como la cuando un sábana. coche, la presentación del coche. y le Imagínate quitas si no el- van a estar deprimidos los adolescentes, ¿no? O sea, ¿cómo te objetivizan de esa manera? O sea, yo lo vi, casi me desmayo y dije, no. Es que como O esos sea, yo no programas, quiero que mis híjole, a mí me empezaron hijas a vean decir que esto. los regañaba en las redes, que entonces ya estaba enojada, ya fue cuando dije, Vanessa, sí, concéntrate en ti y en tus hijas. Tienes 2 niñas, que no se conviertan en los borregos que todo el mundo estás viendo que se convierte, porque la realidad es que es alarmante. O sea, es eso, el ejemplo que acabas de poner, o cómo endiosamos y hacemos, por solo los que están así sin mostrarte nada más. O sea, pura banalidad, pura superficialidad. No hay nada de información, nada de ¿qué te aprendo? ¿Qué tengo que aprender a esto que me tiene 2 horas en la noche antes de dormir? Viendo la Nada. pantalla y moviendo mis hormonas a todo lo que da. Claro, y provocándome todo esto, y angustia y ansiedad, y todos están nerviosos. Y aparte, cero tolerancia, todo lo queremos rapidito Sí, y todo. corridito. Y, o sea, Estamos sí acostumbrados está a... sorprendente. Sí. Señores, entonces están escuchando, padres de familia, nos está explicando la doctora Idún, otra consecuencia más de las pantallas. O sea, Sí, hay que tener realmente. mucho cuidado, sobre todo en las noches. Las pantallas pues tienen luz azul. La luz azul ya se ha demostrado que reduce los niveles de melatonina, ¿no? Entonces son chavos que ya amanecen y no están descansados, no logran un sueño profundo, tardan tiempo en llegar al sueño profundo si es que llegan. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Wow. Oye, Idún, y entonces pasamos de esta parte de la pubertad a la famosísima adolescencia. Bueno, en la pubertad llega la menstruación. Ujú. Cuando le llega la menstruación a una niña, que hoy en día necesitamos informarle, les platico una anécdota y se quieren reír un rato. Mamá, te pasas. Y te voy a balconear. Mi mamá nunca me explicó bien nada. Entonces a mí me baja grande, como a los 13 años. Para mí era grande porque yo escuchaba que a todas mis amigas les bajaba y estábamos en Maeva, ¿no? Cuando Maeva era Maeva, Manzanillo, tan bonito. Estábamos en Maeva y de repente, así, mi mamá jugaba boli espectacular, entonces siempre pues, era seleccionada estatal y así. Entonces en Maeva siempre estaba en los juegos de boli. De repente empiezo a sentir y yo, no marches. Sí, sí es. Sí, pero ya, o sea, sí es por lo que, ya sabes, los comerciales antes de, ¿qué me pasó? ¿Pasarte que esto? Y yo, claro, ¿a ¿Eso quién qué? le digo? Eso que le pasa a todas las mujeres. O sea, vean Sí, cómo no me podíamos acuerdo de hablar de, ese- me está bajando, estoy menstruando. O sea, no podíamos hablar y hasta en los comerciales era como de, uy, ¿no? Como de, ay, las infecciones son de las niñas mal, las niñas bien no nos infectamos. Y así es como dije, ¿qué hago? Entonces corro, ya sabes, ahorita vengo y así voy, corro, compro las toallas sanitarias. Entonces yo abro la toalla sanitaria y dije, ok, entonces quito Y te- y me la pegué, me la pegué. Ahora despégate esa chifladera. Que mi mamá, bueno, mi mamá se ahogaba, me dijo, ¿es en serio que te la...? Le dije, ¿cuándo me explicaste? ¿Pegas esto en tu...? Pantaleta. O sea, ¿cuándo, mamá? ¿Cuándo lo hiciste? Ahora despégate. Aparte yo decía, pues no me estaba absorbiendo. Se está saliendo por los Sí, lados. me está saliendo por los lados, por atrás, por todos lados. O sea, ¿qué es esto? Hasta que la mamá termina de jugar voleibol. Entonces, esta es una experiencia, a mí me sirvió de experiencia y digo, quiero hablar con mis hijas a veces. Victoria tiene 9 años, o sea, ya el mayo va a ver los 10 y no sé si es el momento, no sé a qué edad es la edad indicada, de qué forma explicar todas estas partes o hasta ella los procesos que va a empezar a tener, ¿no? Porque ni siquiera sé, por ejemplo, ahorita que me dices, bueno, palpando es como te das cuenta, bueno, entonces ahí puedo decir, bueno, me quedan 2 años, como para Sí. explicarle, para no adelantarle un proceso. Pero esos cambios que ellos empiezan a surgir, que yo no me acuerdo, yo la verdad no los recuerdo, no los tengo presentes, pero sí son muy notorios hormonalmente, ¿verdad, Idún? Pues si te refieres como a en procesos cerebrales. Emocional, todos estos cambios que, porque lo pasa en la adolescencia, está en la adolescencia es insoportable, pero pasó por la pubertad, que fue cuando llegó la menstruación, que fue cuando empezó a tener estos cambios. Bueno, es que se juntan, ¿no? Las dos cosas, todos los procesos que debes de completar como parte de tu adolescencia,
en donde pues te tienes que revelar y encontrar como tu propia identidad, más los cambios hormonales que estás viviendo, pues sí, obviamente sí son más notorios, pero no todo el comportamiento, a lo que voy es que no todo el comportamiento de los adolescentes es per se por las hormonas, ¿no? O sea, se juntan las dos cosas, se junta de que ya esta no sientes que necesidad. eres niño, ya eres grande, pero tampoco no tan grande, o sea, son Exacto. esas cosas de identidad, ¿no? Exacto, sí, ahí se les juntan las dos cosas y por eso es, por ejemplo, tan difícil en esta parte identificar un problema de menstruación en donde les está bajando muchísimo a una chavita de 16, 17 años y cómo toman, ¿no? Entonces tú les dices, o sea, hay que cuidar la parte, por ejemplo, del estroboloma, ¿no? De tu flora intestinal y tienes que cuidar tu alimentación y no tomar y pues, no regresan, ¿no? Pues, entonces sí, es ¿verdad? como, Digo, no me ¿es vas a real? dejar ser yo. Entonces, ¿Es real pues, eso? no. Entonces sí, no. Sí me cuesta trabajo con ellas que entiendan que es no les puedes dar una pastillita para que ya menstruen bien. O sea, no les estás quitando el problema de fondo. Ellas tienen que cuidar su alimentación, tienen que hacer ejercicio y tienen que cuidar la cantidad de alcohol que ingieren. ¿Por qué? Porque pues todo esto les va a traer un problema Repercute hormonal. completamente. Y pues no es fácil. En esta edad, para mí es muy difícil. O sea, si yo lo identifico en 30 años, cuando empieza a bajar la progesterona, y le digo, ¿sabes qué? Vamos a bajar riesgos, aparte de que te está bajando la progesterona, también hay que bajarle a los estrógenos que estás produciendo por otro lado que no debes. Es muy fácil, como ya con las de 30, 35 años, como llevar todo esto, a diferencia de con un adolescente me cuesta muchísimo trabajo, porque llegan a la siguiente cita con su mamá y es así de, ¿y tu alimentación? No. Aparte ¿Haces ejercicio? la actitud. Aparte No. de ser la actitud. Entonces, sí. dices, bueno. Entonces no te puedo, sí, es que no es magia, no te puedo ayudar diciendo, mira, entonces tómate esto y vivirás feliz y tu menstruación será perfecta. No, es y que no aparte es dar cierto. anticonceptivos para mí a los 16 años es como, No. pues sí, porque finalmente le vas a dar en la torre a la otra flora intestinal, ¿no? Entonces, pues dices, híjole, ¿cómo le explico que no es magia, no? O sea, sí se tiene que cuidar. Y pues es una etapa en la que pues no miden, ¿no? Todo Lo lo que pasa se es que puede creo que venir. en la adolescencia estamos como peleados, ¿no? Yo siempre digo, en la adolescencia es como pelearte Sí, con es el una... mundo. Ajá. Y todo mundo te cae mal. No y me con va a todo decir mundo qué tengo que choca. hacer. Claro, No me va a decir que no puedo porque tomar. yo tomo mis No propias me... decisiones, Ajá. yo soy súper independiente. Y no es cierto, porque la realidad es que no es cierto. Todavía vives con tus papás, ¿verdad? No eres ni independiente ni estás tomando tus propias decisiones. Exacto. Entonces es como complicado. Pero realmente estás hablando entonces, ¿quieres tener una menstruación bien? Empieza desde la alimentación, desde cómo duermes, desde que hagas ejercicio, ve cómo todo va en cadena a lo que estás diciendo. O sea, son los buenos hábitos los que hacen absolutamente todo. Y entonces, si así sigues teniendo ciclos raros o ciclos extraños o abundantes o todos los cambios que podemos tener durante la menstruación, bueno, entonces ya complemento con que es el tratamiento. Pero no te voy a dar un tratamiento como de inicio. inicio. Esas no son las soluciones. La solución es desde la base. Exacto. Y Sí. ¿a qué edad tú dirías, es recomendable que una chavita venga a mi consultorio? Pues mira, lo ideal es que sí venga cuando baja su menstruación para ver el patrón menstrual. No me acuerdo si en el capítulo anterior mencionamos que antes se les daban hasta 5 años para que se regularizaran, ¿no? Y actualmente es 1. Entonces empiezas a ver el patrón menstrual. Si van 3 meses, 4 meses, 5 meses sin que le haya bajado nuevamente, pues hay que empezar a ver desde el primer año qué está pasando, ¿no? Si pasan 2 meses, 45 días, etcétera, ¿sí? Más dices, me aguanto, ¿no? Entonces sí hay que ir desde la primera menstruación a ver qué está pasando con su patrón menstrual. Y si al año sigue siendo muy distante cada menstruación, entonces hay que ver qué está pasando. Pero, por ejemplo, si yo a mi hija le baja, llega su menstruación y veo que es regular, ¿habría necesidad de aún así decir, bueno, para tener un control, para conocerla, para saber, o solamente si veo irregularidades? Ajá, no necesariamente. Si está llegándole bien, adecuadamente, te habla de que el eje hipotálamo, hipófisis, ovarios, que es el que regula las menstruaciones, está trabajando adecuadamente. Perfecto. Y ¿de qué manera nos recomiendas abordar un tema así porque tú como doctora me queda claro y donde tú te sientas y dices, a ver, y esta es la información, pero como mamá,
como mamá, abordar un tema. Yo digo, ¿cómo le voy a decir a Victoria, mi amor, puede ser que te vaya a salir sangre? Y, o sea, me cuesta mucho trabajo. Y sé que como yo hay un chorro, ¿eh? Así que denme las gracias porque nadie se anima a preguntar. Pues fíjate que para empezar, yo siempre he sido como súper abierta con mis hijas y ellas ya saben todo lo que les va a pasar, ¿no? ¿Cuántos años tienen, Idun, tus hijas? 8 y 6. Ay, qué increíble. Y yo me considero bien abierta y no saben nada. Súper abierta. Desde siempre, desde que estaban en el kinder, esto no se llama pipí, ¿no? Como te dice tu abuelita. No, en eso sí yo. Eso sí se llama vulva, esta es tu vagina y los bebés pueden nacer por tu panza, pero también por tu vagina. Y entonces, de eso, todo esto, o sea, yo no se los hablo, yo siempre les he dicho, si me preguntan, me explayo, ¿no? Entonces, cuando me preguntan, y lo externo, cuando llegan ellas con unas compañeritas, bueno, casi soy linchada por el instituto y por todas las mamás de alrededor. Porque es, ¿cómo les dijiste que no era la abejita la que... o sea, pues ¿cómo la abejita? O sea, me están preguntando, sí, mi amor, mira, Renata, tú fuiste por ti porque te sentaste y ¿cómo sí? Es que te acomodas y entonces ustedes empiezan a luchar para la vida y las contracciones y naces y les expliqué y las otras, porque mi mamá eso sí me lo explicaba así. Mi mamá tenía un libro, le dije, tampoco hubiera sido tan gráfica. Mira, y yo traumada viendo el libro, dicen mis primas, me acuerdo del libro de mi tía, que era como una revista de terror. Miren, niñas, y nos ponía, como ella fue educadora toda su vida, pues para ella era de lo más normal. Y de la misma forma le dije, la vagina es esta parte, esta parte es la vulva, y esta parte, y cuando lo dicen en Nelson Vargas en natación, de mamá, ya te acabaste de bañar, nunca se me va a olvidar. Y voltea a Victoria chiquita y dice, solo me falta mi vulva. ¡Ay! Todas así atacadas. pues eso es como se llama. Y yo, ¿qué? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? No están acostumbrados a... Pero lo malo es que ellos lo saben por otro lado si tú no se los dices. Entonces, tú les tienes que hablar para que ellos tengan la confianza de venir contigo sabiendo que les vas a decir las cosas tal cual son. Claro. Porque si no van a ir a buscar por otro lado y les pierdes lo que les está llegando de información, ¿no? Si no se acercan a ti. Y entonces ya no va a ser contigo la confianza. Exacto. Pero te corté la inspiración que nos ibas a decir de qué forma entonces abordar este tema de la menstruación, que digo, me cuesta pensar cómo le voy a decir, porque es un cambio. O sea, si es un cambio, no es como, te va a bajar, como a mí me lo hicieron saber. No, es que sí había un cambio, o sea, sí era importante. Pues mira, yo... como se prestó, porque mi hija está usando hormona del crecimiento, porque se me estaba checando chiquita, y entonces la doctora le decía mucho, es que cuando inicies con tu pubertad la tenemos que bloquear y no sé qué. Y entonces pues una vez me preguntó qué es la pubertad y pues ahí yo me solté, ¿no? Entonces, ya si a ti ya tu oportunidad te va a llegar, y entonces yo le dije, bueno, la pubertad consiste en varios cambios, y así como se los dije aquí, le empecé a decir, te van a empezar a crecer los vellitos, te van a empezar a crecer tus mamas, tus boobies, le dice mi hija. Uh-huh. Te van a empezar a crecer tus boobies y vas a empezar pues a tener más cinturita, más caderita, vas a hacerte un cuerpo más de mujer. Pero, porque ella estaba así, ¡ay! Entonces que ya me llegue, ¿no? Entonces, ya que me llegue mi pubertad. Y yo, no, a ver, si hay cositas buenas, hay cositas que también se van a venir junto con esto, que es cada mes tú te das cuenta de que está funcionando bien todos tus aparatos, porque vas a tener un sangrado que va a salir a través de tu vagina. Y entonces a veces puedes tener un poquito de dolor, a veces no, dependiendo de cada mujer cómo interpreta también su dolor. Entonces, pues sí, o sea, ya explicándole todo y... No, me lo tomó bastante bien. Pero me acabas de decir algo bien padre. Fíjate, yo no hubiera pensado en decirle, la forma en la que te vas a dar cuenta que todo está funcionando bien dentro de ti, que realmente tu cuerpo está funcionando perfectamente, es a través de un sangrado que cada mes... Yo no hubiera pensado decir eso, por ejemplo. Entonces es una forma de, bueno, vas a sangrar, que puede haber, por ejemplo, yo pienso en Renata, mi hija, para ella sangre y es... Entonces vas a sangrar, pero es porque estás funcionando, o sea, es porque realmente tu cuerpo se está expresando que está funcionando bien. Uh-huh. Pero a lo mejor yo hubiera pensado en decirle, mi amor, pues cada mes nos llega, sangramos, y te sientes la fruta, y te vas a poner un cojín con semillas. Y a llorar así. Vas a llorar por todo, te vas a enojar con todos. Sí. Eso me pasa. Y me voy a salir de la pubertad, duda.
Ajá. Hoy más que nunca detecto mi menstruación. ¿Es porque ya está avisando la menopausia? ¿Cómo la detectas? Es muy ¿Síndrome notoria, premenstrual o qué? muy notoria. O sea, yo no me acuerdo todo esto que digo, bueno, cuando me bajó, pues me bajaba y mis cólicos siempre fueron muy intensos y me acuerdo que había ocasiones en la prepa que yo decía, los maestros ya sabían y me daba pena. O sea, para mí todo esto era pena, pero yo nada más cuando estaba así, pues obvio sabían. Vete a la Está dirección, pálida, yo señorita creo que te Jiménez. veían. No, no, mal. O sea, era de qué es esto. Y como me choca tomar medicina, entonces siempre muy aguantadora al dolor, ¿no? Pero ahora, déjate del dolor, que disminuyó después de que fui mamá. Sí fue algo que disminuyó, sin embargo, regresó, no con esa intensidad. Detecto 3, 4 días antes, sí o sí, lloro por todo, pero ya es demasiado notorio. O sea, ya estoy muy irritable, ya quiero cerrar las redes sociales cada mes. O sea, ya no quiero ver a nadie, ya no sirvo para nada. De verdad, demasiado notorio. Digo, yo no lo percibía de esa forma, muy irritable que ni yo misma digo, no, no marches, o sea, sí, no te aguantas. Y el cólico es como muy característico, como ese cólico que dice, mañana te va a bajar. Entonces ya eso sí se lo agradezco, porque ya no me agarra desprevenida, porque antes era como el chin, no, ya sé que mañana voy a ir preparada donde vaya porque me va a bajar. Pero ha sido de un tiempo para acá cuando yo no lo percibía. No era para mí algo tan notorio. Entonces dije, no sé si puede ser pues, secuelas de que tengo 41 años, de que la menopausia puede estar no tan lejana. Bueno, recuerda que la vez pasada platicamos que menopausia es igual al cese de la menstruación. Y el cese de la menstruación se da por disminución de los estrógenos. Sin embargo, no son las únicas hormonas, no es la única hormona implicada, ¿no? Entonces, puedes tener muy buena cantidad de estrógenos, pero si ya está disminuyendo otras, como la progesterona, la testosterona, pueden darte este tipo de sintomatología sin que estés cerca de tu menopausia. Okay, o sea, son okay. cosas diferentes, son hormonas diferentes. Ok. Uh-huh. Ay, sí, consulta, ¿no? No, pero porque sí es como algo muy característico, sí era algo como muy, ¿por qué? ¿Por qué mis síntomas no eran tan notorios y ahora lo son? Hablando de esta parte, ya, perdón por haber tomado la consulta, de esta parte de la pubertad y de la adolescencia, de la forma de hablarle a los niños, algunos síntomas muy característicos que digas sí o sí ocurren en la pubertad cuando llega la menopausia. Oíme nada más, la menstruación. ¿Te refieres como a que a cólico, cambios emocionales? Exactamente. El primer año, sobre todo, no es tan notorio. No es tan notorio, ¿no? Esto va incrementando conforme pasa la edad. Entonces, sí hay quienes lo empiezan a experimentar a muy temprana edad, pero en el primer año no es tan característico. O sea, es así como, ya me llegó, ya me manché, y no, porque ni siquiera saben cómo identificar qué cosas pueden avisarles de que ya les va a bajar su menstruación. Claro. Entonces ya conforme van empezando a conocer su cuerpo, es que me da un dolor. Tengo una paciente que dice, es que siempre que me duele la nalga, al día siguiente me baja. Entonces ya se enseñan como a identificar qué cositas, sin que sean necesariamente cambios emocionales o cólicos, qué cositas, hay una que le sale un grano, y siempre en el cachete derecho. ¿Qué? O sea, es chistoso, que sí, es que pero se tienen que enseñar a conocerse, ¿no? Y es parte del autoconocimiento. Entonces, no, pues mire, ya me salió mi grano, mañana me va a bajar, entonces. Okay. Sí, es lo que te digo, mi cólico es muy característico. O sea, no es un cólico de cuando ya me bajó, por ejemplo. Es como un dolorcito que digo, mañana me va a bajar. Y como un llantito, 2 días antes que digo, estoy chillando porque no sé, ni siquiera sé, me va a bajar pasado mañana. O sea, son mis 2 avisos. Y no eran tan perceptibles. Y sí es cierto también, puede ser parte del autoconocimiento, ¿no? Cuando tienes 10 años, pues obviamente que tú nada más estás así, llega y todavía no aprendes a conocer todas estas partes, ni siquiera entiendes las emociones, ni la hormona, ni las sensaciones, ni no sabemos ni qué rollo. Y a esta edad ya nos tenemos bien conociditas, o sea, sí es diferente. Oye, íbamos a abordar algo de los genitales y no sé qué. Es pero que no sé si todavía hay dudas de la pubertad. Pues es que te puedo apostar que a partir de aquí van a surgir dudas, porque les dije al principio que eran 4 las preguntas como más características. Y estamos tocando esa, que mucha gente decía, ¿cómo percibo, cómo me doy cuenta de que puedo entrar a la menopausia? Querían saber mucho sobre la parte de la pubertad y la hormona con sus hijos, ¿no? Con sus hijas. O sea, ¿cómo me doy cuenta, cómo detecto, cómo me informo, cómo hablo con ellas? Y preguntaban, hubo muchas dudas que me llamó la atención porque aparte detectaba como que daba pena esta pregunta, y lo hablamos el día que hubo la charla de mujeres, que fue cuando te conocí en persona y todo,
que hablábamos de la pena que nos da hablar de la parte física de nuestros genitales, de las dudas que tenemos sobre muchos temas como tabús o como no. Entonces las personas que me preguntaron fue como, pero no lo vas a publicar, ¿verdad? No, yo solo paso la información. Que decían, oye, noto mi parte íntima distinta, ha cambiado, me siento insegura, eran como muy, me siento insegura, ya no tengo seguridad al desnudarme y que me vean, porque ha cambiado, se puede como revertir, puede haber una cirugía, puedo tener como otra vez esa seguridad, con todos los cambios que tenemos, sobre todo después de que somos mamás, que creo que es cuando pueden venir más esos cambios, Idún, porque había una señora que preguntaba en particular, decía, todos nuestros genitales, algo así, todos nuestros genitales o a todas las personas los genitales les van cambiando con la edad. Si eres mamá o no eres mamá, ¿hay alguna diferencia? ¿Y podemos hacer algo para volver a sentirnos seguras? Sí, sobre todo es por cuestiones hormonales y genéticas. Y sí cambian, también obviamente con la edad, cambian muchísimo. Y hasta con la ocupación, como comentábamos la vez pasada. Sí. Completamente. ¿Qué cambios son los más notorios? Por ejemplo, dependiendo de las hormonas, pueden crecer los labios menores, que es como lo más común que tenemos en la consulta, que los labios menores se hacen hipertróficos, o sea, crecen y sobresalen por fuera de los labios mayores. Hay a quienes eso les molesta. Realmente yo siempre les digo que no todas las vulvas son iguales, o sea, no todas tenemos que tener vulva de Barbie, que es la famosa, que no sobresalen los labios menores por encima de los mayores, pero no necesariamente eso es anormal, o sea, eso es una variante anatómica. Okay. Sin embargo, cuando ya hay problema, por ejemplo, con la bicicleta o con las relaciones sexuales, de que ya son tan grandes que se meten a la hora de la penetración y se lastiman, a la hora de la penetración. ¿Eso puede suceder? Sí, porque están muy hipertróficos, entonces a la hora de la penetración como que se mete y se mete como doblado, ¿no? Por el pene, porque está como con la fricción. Claro. Como que se mete, se sale, se mete y se llegan a lastimar y eso les ocasiona dolor. Entonces, ahí sí se puede hacer alguna cirugía de reducción de labios menores. Y pierde sensibilidad. Es que hablaba con la doctora Idún el otro día y yo soy ciclista. Y le decía que entre muchas de las ciclistas de nosotros hablamos de, pues sí, es anatómicamente cuando haces mucha bici cambia o te inflamas o de repente empiezas a notar cambios que dices en la torre. Me decía, claro, pues mientras no te bajes de la bici durante horas y kilómetros en la semana, es que es obviamente, pues es esa parte. Pero da pena de repente preguntar muchas cosas, aunque estés entre mujeres. Y un día surgió entre las que hacemos la bici de, oye, yo siento esto, no, pero a mí me pasa igual. Bueno, es algo muy común. Pero hablábamos y decíamos justo eso. No, bueno, pero son cambios como, bueno, pues te bajas de la bici y empiezas a notar que se van. Operarte, ¿que no se perderá la sensibilidad? O sea, era como una duda muy común. Si te operas una zona tan íntima, ¿no dirás, dejo de sentir? Hay riesgo. Sí, en los artículos siempre te dicen hay un riesgo. Hasta ahorita no me ha tocado, pero y dependiendo también del abordaje que le hagas, hay diferentes abordajes para los labios menores y dependiendo del abordaje es la posibilidad de que pierdan sensibilidad. Y yo siempre se los aviso, Okay. O sea, hay posibilidad de que sí pierda sensibilidad. Yo generalmente no hago un abordaje lineal, que es en el que más sensibilidad se pierde. ¿Por qué? Porque en el bordecito de los labios es en donde están todos los receptores nerviosos. Entonces, si tú los quitas todo el borde, porque hay veces que me dicen, es que quítame todo el borde porque es lo más oscuro o lo más ondulado. Y yo les digo, ok, pero esa es la parte que más receptores nerviosos tiene. O sea, no te voy a quitar quiero ver bien desnuda. Sí. No, está Hay cañón. a quienes no les importa. A mí me daría pero pavor sí, esa parte. pero sí les aviso Pavor. que se pierde sensibilidad. Yo prefiero hacer un corte en V, y luego volver a unir los bordecitos de aquí y de acá, y entonces eso lo hace más chiquito sin perder el borde que tiene todos los receptores. Pero siempre hay ¿Qué tan común están siendo ese tipo de... Es que hubo varias preguntas de eso, pero todas era como, no vas a enseñar, no, yo no voy a publicar tus preguntas, o sea, es para hacer el capítulo. Y entonces, ¿qué tan común es? Te voy a decir, en 2017 salió un artículo que en Estados Unidos, después del implante mamario, estaba la labioplastía en frecuencia.
Es que Es muy frecuente, cada vez es más yo frecuente. nunca lo hubiera imaginado. Yo nunca lo hubiera imaginado hasta que me surgió esta duda con mis compañeras de ciclismo porque empezamos a quejarnos por varias cosas que detectábamos y te las externé. Y dije, no, yo creí que yo era rara y que para mí era algo. No, dije, no, no. Entonces, lo mío es nada, yo creo. O sea, la cantidad de personas que con los partos, con la edad, porque te digo que una de las señoras que preguntó se veía una señora ya mayor. Entonces era como de, sí puedo hacerme un cambio, o sea, Sí. sí puedo volver a sentirme segura, era como su pregunta, y era importante preguntarte esta parte. Sí, son varios los cambios que se presentan. Uno es, como te digo, la hipertrofia de labios menores, que es la más común y la que más les ¿Y molesta. esa es hormonal? Ese es hormonal y genético también. Ok. Y la otra, que es más con la edad, es como adelgazamiento de los labios mayores. O sea, los labios mayores se hacen chiquitos como pasitas y los labios menores crecen, ¿no? Entonces, eso es la parte que no les gusta. Entonces, hay forma de rellenar labios mayores y de cortar labios menores. Ay, Pero, pues... Mira, estás diciendo y le estoy haciendo así que... Y ese tipo de cirugías son cirugías de quirófano, de tiempo de recuperación importante, o Dependiendo, son cirugías sencillas. Dependiendo que sea lo que quieran. Por ejemplo, el relleno de labios mayores, como si se requiere hacer una pequeña extracción de grasa, para meter la grasa en los labios mayores, sí, lo mejor es quirófano. Pero, por ejemplo, el recorte de los labios menores, eso se puede hacer en consultorio. Es que digo, no, manches, si tengo 40 cuando tenga 70, porque decían el famoso guajolote, ¿cómo le decían? Ay, perdón, es que no decían, y yo no entendía hace años. O sea, ¿por qué se burlan de que el guajolote? Entonces ya empecé a entender y dije, claro, pues va con... Ahorita que mira, te lo juro, Idun, que empezaste a describir, dije, labios menores, labios mayores, se arrugan, caen. ¡Claro! Parece un guajolote. No, es que las mujeres somos una chulada. O sea, de verdad sí somos una chulada porque generamos vida, tenemos cambios hormonales de una forma impresionante, menstruamos, nos da la menopausia, tenemos todos estos cambios físicos que yo quisiera saber. ¿Los hombres tienen cambios físicos en el pene, en los testículos? Sí, también se les aflojan. ¿También? Sí. Bueno, y también se les oscurecen, ¿eh? Bendito sea Así Dios. como nosotros. Por Pero ejemplo, esa parte lo malo oscura. es que nosotros no somos tan fijadas y, ay, lo tienes más oscurito, no. Es que nosotras no somos exhibicionistas. Ojo también. Por ejemplo, si estamos en un baño de mujeres, todo, pues sí, la boobie, te pones la crema Pero yo sé que en los baños de hombres, no porque me metan los baños de hombres, porque lo sé, ellos andan por la vida, es más, hasta agarran la secadora y... Entonces ellos como que no... Y se van a empezar a hiperpigmentar ahora más porque también ya se rasuran y se depilan. Entonces, y eso te hace... Eso te predispone así a oscurecer. O sea que también por habernos hecho depilación láser en la zona íntima... Ah, no, con láser no, pero el traumatismo, la cera y el rastrillo... Te oscurece. Pues, claro. Sí, pues es un mecanismo como de defensa de la piel. Oye, por ejemplo, el blanqueamiento, Idun, que tú me decías, por ejemplo, a las ciclistas no les recomiendo un blanqueamiento porque si sigues con el roce de la con el bici, estímulo. del estímulo, pues no te va a servir por mucho tiempo. Sí, exacto. Pero a una persona que no hace ciclismo, ¿un blanqueamiento lo recomiendas? Sí, generalmente el blanqueamiento se hace a base de peelings. Ok, es como el que puedes utilizar... sí, claro, los productos son específicos sí, para, claro, zona íntima, pero es lo mismo que los ácidos en general son los mismos que se utilizan en vulva, nada más que a diferente concentración. Y por ejemplo, para las ciclistas, ¿no? Amigas ciclistas, les estoy... para las ciclistas, todas las personas, hombres y mujeres, ojo, porque siempre el roce de los enterizos, siempre el roce del pad, o tipos de ejercicio de deportes de este tipo que dices... Quiero aclarar estas zonas que se oscurece hasta con el puro roce, porque muchas veces ni siquiera es la zona íntima, muchas veces hasta la zona de la ingle. Es que es por el roce, por el traumatismo. Hay cremas especiales, hay todo eso, y perfectamente, sí, y que no te afectan, y no, porque es lo que te digo, hay muchos como mitos, como que no, claro, entonces te va a hacer daño. No, es lo mismo que te pones en la cara, generalmente. Sí, es un peeling químico. Ahí está. Entonces, porque es como mucho, bueno, yo tenía como mucho miedo de esas cosas que decía, bueno, porque dicen que si utilizas los champús íntimos, te cambia el pH y es malo, que mejor eso te sí bañes con jabón neutro. Eso es real, ¿verdad? No, tampoco el neutro.
Ah, ¿vieron? Fíjense qué mal estaba. Y yo Es con que- mi jaboncito neutro independiente. No, lo que Chuta. pasa que, a ver, la vagina no es neutra. El pH neutro es un 7. No, pues, Y la vagina tiene un pH de 3.5 a 5. Entonces la vagina no es neutra. Y no hay ningún jabón que tenga ese pH. Ah, incluso les recomiendan que con lirio, o sea, y el lirio es más alcalino que no sé qué, o sea, tiene un pH de 9 como el lirio más o menos. Entonces olvídense, para vagina no. sote. Ajá, o sea, sí, esos tipos de jabón de pan. Ariel y jabonzote. No. No, o sea, ningún jabón de ningún. pan. No, ese no me hagan caso, eso fue un chiste. ¿Agua? Agua nada más. Y el olor y así. Es que, Es que yo siento como, es como cuando te lavas los dientes que me decía mi dentista, ey, podrías lavártelo sin hacer espuma, sin hacer ajá, nada. sin pasta. Eso no, sin pasta de dientes, o sea, eso ya es como efecto placebo de sentir que si tengo la espuma así, entre más espuma, más es entonces exactamente lo mismo. Nada más necesita agua. Hay muy pocos casos Perdóname. Hay muy pocos casos en los que sí recomendamos un jabón especial, pero los jabones sí son muy específicos y traen un pH muy bien cuidado. Pero son así, yo nada más les recomiendo jabón, por ejemplo, cuando les realicé la labioplastía y que no, o sea, que sí quiero que se laven Por con un infección, jaboncito. Ajá. por algo así. Pero de ahí en más es muy raro cuando tienen infecciones frecuentes y que yo ya creo que tienen alguna alteración en la flora, en la flora de la piel o en la flora Les recomienda vaginal. cierto jabón. Les recomiendo cierto jabón como por ejemplo con tea tree, ¿no? O sea, Ok. que sea algo natural, sin detergente. Eso es bien importante. Sindet es la línea de Ok. productos Sindet sin detergente. No son jabones, son sustitutos de jabón. Para la vagina, 0 jabones. Sí. No te quedas, porque sí tengo varios pacientes así que es que no, siento que no me bañé Que si no no me me quedo paso por ahí. limpia, siento Ok, que no estoy limpia. con la espumita del Dove azul original, sin ningún olor ni Dove, nada, nos debes un dineral. pero sí. No te preocupes, ¿Yo sí? por carrilla. Con la espumita. Con la espumita que te sale así del cuerpo, la espumita nada más la pasas, sin pasar directamente el jabón. Y nada más pasa la espumita así por fuera. Pero si separas siempre tienes que separar tu labio mayor del labio menor para lavar por en medio, y eso es solo con agüita. No, pues tengo 41 años lavando mal todo pero, por ejemplo, a ver, ya sé que me voy a escuchar muy ruda, pero sé que lo están pensando la mayoría. Estamos de la zona íntima a la zona, a la zona del ano, ¿esa zona tampoco? La zona del ano sí, pero la Entonces, lavas por atrás. Me lavo esa Ajá. parte Sí puedes usar jabón ahí. y ya lo demás con Pero el la agüita vulva, normal. sí, la mucosa de la vulva, sí, sin No, ser yo jabón. con el jabón neutro, pero a todo lo que daba. O sea, entre más así es como, me siento que quedo más limpia. Qué bueno que te hice esa pregunta, Idun. Porque te puedo apostar que somos muchas personas que decimos el jabón neutro. No, porque no es neutro. O sea, el pH de la vagina y de la vulva no es neutro, es ácido. Y, por ejemplo, los hombres, ¿ellos no tienen problema en ese aspecto? Pues no, los hombres no hay la tienen humedad, problema porque no es todo la está vagina. expuesto. Exactamente. No. Y nosotros, nuestro mecanismo de defensa para infecciones es justo el pH ácido. O sea, un pH ácido no te permite el crecimiento de otros microorganismos. Y si los quitas y los estás quitando, y si les estás cambiando el pH, claro, eres más propenso a infecciones. Entonces, no hay que lavar con jabones neutros porque nuestro pH íntimo no es neutro, es ácido. Así es. Con esta información que cura, vamos así. Anilu está llorando, tiene 55 años, Anilu, bañándote así. Es que vean, vuelvan a preguntar, van a surgir muchísimas preguntas. Si la doctora Idun dice, yo me vuelvo a venir a charlar, volvemos a armar otro, porque sé que de aquí van a surgir todavía más dudas. Acuérdense que, bueno, tiene especialidades y es doctora. Ya ven, de todo lo que nos habló ahorita, de toda la parte hormonal, de la parte estética, de la parte de salud en general. Entonces, creo que estamos mal informados en muchas cosas. Y mal informados porque aparte son temas que como nos da pena luego hablar, entre nosotras y entre nosotros creemos que resolvemos el mundo y nos estamos informando puras tarugadas. Es la realidad. Sí, no, y aparte, como tú dices, de salud en general, porque no podemos dejar de lado todo lo demás, o sea, eso de separar riñones y hígado y esto, o sea, nunca vas a tener una buena salud si no
como contemplas toda la parte psiconeuroendocrina, ¿no? Y inmunológica. Completamente. O sea, nunca vas a poder tener una buena salud psicológica si no tienes una buena salud hormonal, y eso hasta los psicólogos, ¿no? Deben de saberlo. Y no puedes lograr una adecuada salud hormonal si no tienes salud bioquímica, ¿no? Si tus células no están trabajando adecuadamente por una mala alimentación o malos hábitos de vida, pues nunca vas a poder tener una buena salud bioquímica que te permita tener una buena salud hormonal, que te permita tener una buena salud psicológica. Entonces todo está unido en nosotros. Tiene que ser como un abordaje muy integral. Completamente. Y lo que acabas de decir es súper interesante. Y mira, casi al inicio del episodio lo que decías, si el sistema digestivo está mal, todo está mal. Entonces es salud en general. Cualquier duda que tengan, si tenemos a la doctora, hay que aprovechar y resolver todas nuestras dudas y que nos dé toda la información necesaria para que sepamos también cómo abordar estos temas nosotros, si somos mamás, si somos papás, y la mejor forma con especialistas, como siempre se los digo. No nada más se metan al internet y le piquen y vean los TikToks, con especialistas, por el amor de Dios. Sí, muchas gracias, claro que Irún. Sí. No, gracias a ustedes por la invitación. Una vez más. Pues nos vamos, las cosas como van, nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Todas sus dudas, todas, déjenles aquí. Esto es una producción de Excellence Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Excellence Radio en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube, así como en excellenceradio.com. Comparte.